Hola, muy buenas a todos, espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar acerca de la cromatografía de papel, capa fina y columna. Cromatografía. ¿Qué es cromatografía? La cromatografía es un procedimiento químico utilizado en todas las ramas de la ciencia que permite la separación, identificación, cuantificación, cualificación y determinación de los componentes químicos individuales de sustancias en mezclas complejas, de acuerdo con la purificación de compuestos de una manera muy precisa. Estos procedimientos abarcan varias técnicas separativas basadas en propiedades físicas de ciertos materiales que, en interacción con otras sustancias o mezclas de esta, permite descomponer la mezcla y analizar sus constituyentes mediante una fase móvil que consta, según el procedimiento, de un líquido gas que corre a través de una superficie y de una fase estacionaria de materia sólida o líquida que se queda en la misma posición. De esta manera, los componentes en una muestra a analizar se van distribuyendo en estas dos fases. Cuando la fase móvil atraviesa la fase estacionaria, es lo que se denomina de proceso de ilusión. La separación de los distintos componentes de la muestra es resultado de repetidos procesos de sorción, desorción de estos componentes para finalmente lograr su separación, visualizarlos en una gráfica que se conoce como cromatograma. Los procedimientos más importantes en cromatografía son la cromatografía en papel, cromatografía en capa fina, cromatografía en columna y la cromatografía de gases. Esta técnica es muy efectiva por lo que es utilizado tanto en el área de investigación como en el campo industrial. Posteriormente tenemos las competencias. Bueno, ¿cuáles son las competencias en este aspecto? Que el alumno sea capaz de controlar adecuadamente el uso y la amplia tendencia actual de las técnicas cromatográficas en los laboratorios de análisis, además de encontrar soluciones efectivas y reales a los diferentes problemas analíticos mediante el uso de técnicas cromatográficas, especialmente en el análisis de muestras de elevada complejidad. Posteriormente sigue el fundamento teórico. El fundamento teórico dice que la separación de los diferentes componentes de una mezcla que se encuentran en un líquido o gas es el resultado de diferentes interacciones de solutos a medida que se desplazan alrededor o sobre una sustancia líquida o sólida, que esta vendría a ser la fase estacionaria. La técnica cromatográfica se utilizó por primera vez en 1903 por el científico ruso T. Sweet, el cual desarrolló esta técnica para poder separar los pigmentos de los vegetales. En los años siguientes se desarrolló distintos tipos de cromatografía, encontrando variedades y útiles aplicaciones. Hoy en día la cromatografía se aplica en campos tan diversos como la química, tanto en su vertiente analítica como preparativa. La cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes a separar se hallan en dos fases, una de las cuales constituye un lecho estacionario de gran desarrollo superficial y la otra una fase móvil que se desplaza a través del lecho estacionario. Prácticamente no existe restricciones sobre la naturaleza de las fases a utilizar, por lo que se puede realizar la separación de componentes de cualquier mezcla. Sin embargo, la cantidad de factores que influyen en el proceso de separación, lo cual puede alterar los resultados. Por consiguiente, tenemos la lista de los materiales para utilizarlas en la cromatografía. Empezamos por la muestra de aceite del cilantro de La Habana. De ahí, en la cromatografía de papel vamos a utilizar papel filtro, vaso de precipitado de 100 mililitros, alcohol etílico del 96 y una micropipeta. En capa fina vamos a utilizar portaobjetos, vaso de precipitado de 100 mililitros, alcohol etílico del 96, micropipeta, lápiz, cal, hidróxido de sodio y fenolftaleína. En la cromatografía de columna vamos a utilizar manguera de plástico, piedra pómez, soporte universal, cinta, éter de petróleo, vaso de precipitado de 250 mililitros, pipeta de 10 mililitros, hidróxido de sodio y fenolftaleína. Práctica de cromatografía. Cromatografía en papel. Preparación del papel cromatográfico. Para empezar vamos a tomar una tira de papel filtro y se corta en forma de lengüeta. Se realiza un punto en lápiz en la base de la tira, aproximadamente de 2.5 centímetros al borde inferior.
Como siguiente paso, la preparación de la muestra. Disolvemos la muestra en un solvente adecuado, en esta ocasión el éter de petróleo, y prepararemos una solución concentrada y colocaremos cuidadosamente una pequeña cantidad de la muestra en el punto del lápiz de la tira de papel. Como siguiente paso es la preparación del solvente. El solvente se debe elegir según la naturaleza de la muestra. En este caso se utilizó el alcohol y pues vamos a obtener con ella la separación deseada. El alcohol debe ser menos polar que la muestra y el papel cromatográfico para que la muestra se mueva hacia arriba. Y colocamos el solvente en un recipiente. Posteriormente colocamos la tira en el solvente y la colocamos al borde inferior de la tira de papel en contacto con el solvente, pero sin tocar el punto del lápiz. El quinto paso es la desarrollación de la cromatografía, donde la tira de papel se deja desenrollar en el recipiente cerrado para evitar la evaporación del solvente, y cuando el solvente se mueve hacia arriba, la muestra se disuelve en el solvente y se transporta hacia la parte superior de nuestra tira de papel. Vamos a visualizar los resultados. Veremos que los componentes de la muestra se separan en diferentes puntos de la tira según su velocidad de movimiento y su solubilidad en el solvente. Una vez que la tira ha sido desarrollada, se retira del recipiente y se secará con cuidado. Se puede visualizar la separación de los componentes mediante el uso de diferentes reactivos como los rayos UVA o la exposición a vapores de yodo. La siguiente cromatografía que hicimos es la cromatografía en capa fina, que como primer punto vamos a hacer la preparación de la muestra, donde disolvemos la muestra en un solvente adecuado y preparamos una solución concentrada. En este caso, el portaobjetos se cubrirá con cal. La preparación de la placa cromatográfica. El segundo punto, se utiliza una placa de vidrio de silicato recubierta de una capa fina de sílice. En este caso se utilizó la cal, que se encuentra disponible en el mercado. Se debe marcar un punto de lápiz en la base de la placa, aproximadamente 2 centímetros del borde inferior. Como tercer punto, vamos a continuar con la aplicación de la muestra. Vamos a utilizar una micropipeta o un capilar para aplicar una pequeña cantidad de la muestra en el punto de lápiz marcado en la placa cromatográfica. Posteriormente vamos a hacer la preparación del solvente. El solvente debe elegirse según la naturaleza de nuestra muestra y la separación que nosotros deseamos, utilizando 25 mililitros de alcohol. El solvente debe ser menos polar que la muestra y la placa cromatográfica para que la muestra se mueva hacia arriba. Colocamos de la placa al recipiente de cromatografía. El recipiente de cromatografía se debe preparar con suficiente solvente para cubrir aproximadamente 1 centímetro del fondo. Se coloca la placa de cromatografía en posición vertical en el recipiente, asegurándose que el punto del lápiz no toque el solvente. Posteriormente vamos a desarrollar la cromatografía, donde el solvente se moverá hacia arriba a través de la capa de sílice y la muestra se disolverá en el solvente y se transportará hacia la parte superior de la placa cromatográfica. Vamos a continuar con la visualización de resultados. Una vez la placa ha sido desenrollada, se retirará del recipiente y se secará con cuidado. Se puede visualizar la separación de los componentes mediante el uso de diferentes reactivos como la luz UVA o la exposición a vapores de yodo. También se puede medir los RF o factor de retención de cada componente con respecto al movimiento frente del solvente. Para ver los resultados finales tuvimos que utilizar el hidróxido de sodio y el azul de metileno, rociando por encima del capilar o portaobjetos a 0.5 mililitros de hidróxido de sodio, y después de eso vamos a secarlo y agregar azul de metileno para ver los resultados, para que podamos resaltar la muestra del aceite esencial, cómo se separa o se dispersa gracias al hidróxido de sodio y el éter de petróleo.
así marcando con un lápiz los puntos de dispersión o separación del aceite esencial. La última cromatografía que realizamos es la cromatografía por columna, la cual el procedimiento para realizar la cromatografía es el siguiente. Vamos a hacer la preparación de la columna, que se utiliza una columna de vidrio o plástico y se rellena en el material con el soporte adecuado. Por ejemplo, silicegel o resina intercambiadora de iones. Y se va a compactar cuidadosamente para la preparación de esta. Nosotros ocupamos 40 centímetros de manguera de plástico, utilizando como relleno la piedra pómez triturada. ¿Qué es la piedra pómez y para qué nos servirá? Pues la piedra pómez, pumita o pumicita, es un material de una materia prima de origen volcánico, piroclastos, cuya composición interviene mayoritariamente la sílice y la alumina, con porcentajes aproximados del 70% de Si-O2 y 13% de alumina. Trituramos la piedra pómez, como ya se había dicho antes, para poder rellenar la manguera de plástico y así la piedra pómez sea de gran ayuda para la filtración. Vamos a preparar la muestra, la cual disolvemos la muestra en un solvente adecuado para la cromatografía y filtrar lo necesario. Vamos a cargar la muestra en la columna, donde la carga de la muestra en la columna se cargará mediante una jeringa o pipeta, asegurándonos de no dañar la matriz de soporte, agregando en este caso el éter de petróleo, que fue el solvente que utilizamos para la separación de este. Vamos a agregar 3 mililitros de éter de petróleo sucesivamente hasta que baje. ¿Cómo preparamos el solvente? Pues se prepara una solución de solvente adecuada para la separación, en este caso el hidróxido de sodio y el azul de metileno. Se agregará la solución al tanque superior del sistema de cromatografía y se dejará que el solvente fluya a través de la columna a un ritmo constante. Posteriormente vamos a agregar 50 mililitros de hidróxido de sodio y 3 gotas de azul de metileno. Cuando esta ya esté fluyendo con la muestra, agregaremos 3 gotas de azul de metileno. Monitorearemos la elusión. Se monitoreará la elusión de los componentes mediante la medida del índice UV a diferentes longitudes de onda. Los componentes separados se recogen por medio de frascos apropiados. La regeneración de la columna. Una vez que se ha separado los componentes deseados, la columna se va a regenerar a través de la limpieza de los componentes residuales y la curación frente a cambios en las propiedades físicas de la matriz de soporte. Una vez obtenida la separación de la muestra, vamos con los detalles que son importantes, que empezamos con las comparaciones de la separación de una muestra utilizada en la espectrofotometría y la cromatografía. Y estos son los resultados finales de la cromatografía en columna y podemos ver la comparación de esta, cómo se fue degradando al momento que el hidróxido de sodio se fue filtrando y así pudo degradarse y hacer líquido la piedra o a algo que era polvo. Bueno, como conclusión tenemos que la cromatografía es una técnica muy útil en la separación e identificación de componentes de una mezcla. Existen varios tipos de cromatografía como la de papel, la de capa fina y la de columna, cada una con sus propias ventajas y desventajas. En general, las prácticas de cromatografía son relativamente sencillas y requieren de pocos materiales, lo que la hace accesible para estudiantes y profesionales de la química. Los resultados obtenidos en la cromatografía pueden ser fácilmente analizados por medio de diversas técnicas, lo que permite una interpretación clara y precisa de los componentes presentes en la muestra. En conclusión, mediante la práctica de la cromatografía se puede obtener resultados útiles y confiables que son de gran importancia en la investigación científica y en la industria química, permitiendo la separación y purificación de mezclas complejas y la identificación de componentes. Bueno, siguiendo tenemos la discusión de resultados. En este apartado discutiremos acerca de todo lo relacionado con la práctica que hemos elaborado, ya que es importante resaltar dudas y algunos aspectos que se dejaron pasar por alto, pero al mismo tiempo serán aclarados. ¿Y qué es lo que vamos a aclarar? Pues aclararemos los compuestos químicos y físicos que nuestra muestra problema presenta.
¿Qué componentes tiene un aceite esencial? Primeramente debemos hablar de esto, ya que un aceite esencial tiene características físico-químicas. Los aceites esenciales son normalmente sustancias volátiles, líquidas a temperatura ambiente. Esto lo diferencia de los llamados aceites fijos. Tienen algo de color y su densidad es, por lo general, menor que la del agua. Dependiendo de la especie, se calcula que un aceite esencial puede contener entre 50 a 300 compuestos químicos, los cuales pertenecen a los grupos de hidrocarburos terpénicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, etc. Después de haber comentado qué componentes tiene un aceite esencial, debemos pasar a lo que son sus parámetros físicos y químicos que debe tener un aceite esencial para su extracción. Antes de comenzar con los parámetros, debemos decir qué es un parámetro de extracción. Bueno, lo definimos los parámetros que definen la estrategia de extracción del tipo de prueba, es decir, qué tipos de pruebas se han de extraer. En los parámetros químicos tenemos lo que son su volatilidad, ya que los aceites esenciales son volátiles, su solubilidad, ya que esto ayudará a saber qué compuestos son solubles en esta muestra, su insolubilidad, por si en dado caso no es soluble, y si es un compuesto aromático, ya que los aceites esenciales son aromáticos. Los parámetros físicos tenemos la densidad, la humedad, la temperatura y el pH. Estos son los parámetros físicos que debe tener la muestra para poder realizar su extracción. Bueno, después de haber discutido qué componentes tiene un aceite esencial y sus parámetros para su extracción, pasaremos a lo que vendría a ser la identificación de un aceite esencial. Fácilmente podríamos decir que por su aroma, pero debemos de ser un poco más prácticos a la hora de identificarlos. ¿Y cómo identificarlos? Bueno, el análisis de los aceites esenciales para identificar cada uno de los constituyentes y la prueba para posibles falsificaciones se puede realizar usando técnicas como la cromatografía de gases en fase estacionaria, polares, apolares y siderales, acoplado a un detector infrarrojo de transformadas de Fourier o un espectro de masas. Eso nos indicará los componentes físico-químicos que el aceite esencial tiene. Por eso el análisis en cromatografía de gases es muy importante para identificar si el compuesto es un aceite esencial o no lo es. Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos el anexo. La cromatografía es una técnica analítica que se utiliza para separar, identificar y cuantificar los componentes de una muestra. La base de la técnica es la utilización de una fase estacionaria y una fase móvil para separar los componentes de la muestra en función de sus componentes y sus propiedades físicas y químicas. Una fase estacionaria es un material que se adhiere a una superficie sólida de papel, gel de silicio o una columna de resina, mientras que una fase móvil es una solución líquida o gaseosa que fluye a través de la fase estacionaria. Existen varios tipos de cromatografía, incluyendo la de papel, la parafina y líquida, o incluso la cromatografía de gases. Cada tipo utiliza diferentes principios para separar componentes de la muestra y tiene sus propias ventajas y limitaciones. La cromatografía es ampliamente utilizada en una variedad de campos, incluyendo la química analítica, la biología, la farmacología, la medicina forense y la ciencia de los alimentos. Es una técnica muy valiosa que permite a los científicos identificar y cuantificar los componentes de una muestra con precisión y rapidez. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención a todo el video y espero hayan entendido y que les vaya muy bien.